¿Cómo están amigos? En esta ocasión vamos a dar inicio al curso de cálculo integral. Para la mayoría de ustedes será un concepto totalmente nuevo, un aprendizaje totalmente desde cero. Para algunos tal vez será ya un contenido, serán conocimientos ya conocidos que dominen, ¿sí? Pero para nosotros poder empezar ya con el estudio del cálculo integral, nosotros debemos tener un requisito fundamental. ¿Cuál va a ser ese requisito fundamental? Ese requisito fundamental es saber derivar. Sabemos que para derivar necesito saber qué tipo de función es con la que yo voy a trabajar, ya sea una función polinómica, sea una función exponencial, una función logarítmica, una función trigonométrica, una función trigonométrica inversa. Sabemos que para estos diferentes tipos de funciones tenemos fórmulas y procesos respectivos para poder calcular sus derivadas. Entonces, si nosotros no sabemos derivar, va a ser imposible que podamos nosotros continuar con el curso de cálculo integral. Un requisito fundamental, entonces, saber derivar, ¿sí? Que para esto vamos a hacer nosotros un repaso corto de algunas derivadas, ¿sí? Vamos con unas derivadas sencillas. Si yo tengo la función y es igual a 5x al cubo. Vamos con otra función también. Y es igual al exponencial de 2x. Y es igual, voy a poner una función coseno de 4x. Voy a poner otra función también. Y es igual a un logaritmo natural de 7x al cuadrado menos 1. ¿Sí? Muy bien, vamos a calcular la derivada de estas funciones, aunque existen una infinidad de funciones más de las cuales nosotros podemos calcular sus derivadas, ¿sí? Pero únicamente nos vamos a centrar en estas cuatro, ¿ya? Vamos con la primera, vamos a calcular la derivada de la función y es igual a 5x al cubo, ¿sí? Que para eso me quedaría que y' es igual la derivada de 5x al cubo. Sabemos que es 15x al cuadrado. Vamos con la derivada de esta segunda función. Su derivada es y' igual. En una función exponencial sabemos que se deriva el exponente, que la derivada de 2x es 2 multiplicado por la misma exponencial, e elevado a la 2x. Tenemos acá una función coseno, que la derivada de esta función coseno es f', bueno, menos f', que sería menos, f es el argumento, la derivada del argumento es, bueno, el argumento es 4x, la derivada del argumento sería 4 multiplicado por el seno de 4x, ¿sí? Vamos con la siguiente y última función que nosotros vamos a calcular su derivada. Aquí tenemos y igual al logaritmo, bueno, la derivada del logaritmo natural. Tenemos aquí y' es igual, el argumento del logaritmo natural es 7x al cuadrado menos 1. Por fórmula, la derivada de un logaritmo natural es, al argumento lo derivo y lo pongo en el numerador. Es decir, la derivada de 7x al cuadrado menos 1, su derivada es 14x. La derivada de 7x al cuadrado es 14x y la derivada de menos 1 por ser una constante es 0. Es decir, le derivo al argumento y ese argumento lo voy a dividir por el mismo argumento. 7x al cuadrado menos. Listo. He calculado yo la derivada de estas diferentes funciones. Ahora, ¿por qué nosotros debemos saber derivar para poder empezar con el curso de cálculo integral? ¿Sí? En el cálculo diferencial, cuando nosotros calculamos las derivadas, ¿qué estamos haciendo? Estamos calculando una nueva función, pero esa nueva función
es la derivada de una función, ¿sí? Esa nueva función es la derivada de una función. Que aquí en el cálculo integral, a nuestra función original, ¿sí? A nuestra función original en cálculo integral recibe el nombre de antiderivada, ¿sí? Antiderivada. Acá yo tengo mi función original y acá tengo su derivada, entonces a mi función original en el cálculo integral recibe el nombre de antiderivada, ¿sí? Obviamente, entonces, esta función de aquí, nosotros sabemos que es la derivada. Esta función de acá es la derivada. Entonces, cada una de estas funciones originales recibe el nombre de antiderivada. Es decir, antes de haberla derivado. ¿Sí? Antes de derivar. Y aquí tengo su respectiva derivada. Ahora, algo que para nosotros es conocido, sabemos que en matemática nosotros tenemos operaciones inversas, ¿sí? La operación inversa de la adición es la sustracción, es decir, de la suma, su operación contraria es la resta. De una multiplicación, su operación inversa es la división. En cuanto a las potencias, su operación opuesta es la radicación, ¿sí? Pero aquí, en el cálculo integral, la operación inversa de la derivada, aquí en el cálculo integral, es la antiderivada, ¿sí? En el cálculo diferencial, nosotros teníamos una función y calculábamos su derivada, ¿sí? Pero ahora, el cálculo integral va a ser la operación contraria, es decir, en el cálculo integral, nosotros tendremos la derivada, pero por ciertos procesos matemáticos, nosotros ¿qué debemos hacer? Debemos calcular la antiderivada. ¿Ya? Nuevamente repito. Aquí en el cálculo integral, nosotros vamos a conocer la derivada. Nosotros vamos a conocer la derivada. Y en base a ciertos procesos, nosotros vamos a calcular su función original, ¿sí? Que recibe el nombre de antiderivada. ¿Ya? Para poder continuar, voy a poner aquí un sinnúmero de funciones, ¿sí? Voy a poner aquí la función y igual a 2x a la cuarta más 1. Voy a poner y es igual a 2x a la cuarta menos 3. Y es igual 2x a la cuarta más 1/2. Listo. ¿Qué voy a hacer con estas funciones? Vamos a derivarla a estas funciones. Si yo pongo aquí la derivada de esta primera función, su derivada es y' es igual a 8x al cubo. Voy con la siguiente función. Recuerden que la derivada de una constante es 0. Si calculo aquí la derivada de 2x a la cuarta menos 3, su derivada es 8x al cubo. La derivada de menos 3 por ser una constante 0. Y calculemos la derivada de la última función. Y' es igual a 8x al cubo y listo. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes pueden observar, si ustedes pueden notar, pueden ver que en estas tres funciones su derivada es la misma, ¿sí? Que aquí en el cálculo integral, a esta función original se la llama antiderivada. Y obviamente esta función nosotros sabemos que es la
derivada. ¿Sí? Es la antiderivada y la de aquí es la derivada. Ahora, ¿qué va a pasar aquí en el cálculo integral? ¿Qué va a pasar aquí en el cálculo integral? Yo les voy a hacer la siguiente pregunta, ¿sí? Voy a crear otra hoja. Supongan que yo tengo la siguiente derivada. Tengo la derivada, tengo y' es igual a 3x al cuadrado. ¿Sí? 3x al cuadrado. Les preguntaría yo, a ver, bueno, voy a quitar, bueno, voy a corregir una cosita pequeña. Voy a poner la siguiente función. Voy a poner 3x al cuadrado, ¿sí? Creo que era la misma que estaba hace un momento. Si yo tengo esta derivada, aquí en el cálculo integral, ¿yo qué voy a hacer? Sí, en el cálculo integral a mí me darán la derivada, pero por ciertos procesos que ya vamos a ver después durante el transcurso de la asignatura, nosotros debemos calcular su antiderivada. ¿Qué era la antiderivada? La antiderivada era la función original de la cual nació esta derivada. Ahora les pongo a pensar un poco a ustedes. Si a mí me dan esta derivada, ¿cuál fue su función original? ¿Cuál fue la función original de la cual nació esta derivada? A ver, piensen un momentito, ¿sí? Si yo tengo esta derivada, mi pregunta es, ¿cuál fue la función original de la cual nació esta derivada? Si ustedes lo analizaron, me podrán decir o podrán estar de acuerdo conmigo que su función original fue x al cubo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque si yo derivo y igual x al cubo, su derivada es 3x al cuadrado. ¿Sí? En el cálculo integral, entonces, a nosotros nos darán la derivada y por algún proceso nosotros debemos calcular su función original o también llamado antiderivada. Pero aquí vale la pena recalcar una cosa. Si ustedes recuerdan, regresando a la diapositiva anterior, yo tenía aquí, miren, diferentes antiderivadas. Tengo diferentes antiderivadas de las cuales su derivada me quedó la misma en los tres casos. ¿A qué quiero llegar con esto? Que cuando nosotros tengamos una derivada, esta derivada no solamente puede tener una función original, sino puede tener varias funciones originales. Entonces, para eso, miren, como las derivadas eran las mismas, yo voy a borrar estas derivadas de acá para indicar que en las tres funciones nos quedó la misma derivada, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos una derivada, no solamente tendremos una función original, sino tendremos infinitas funciones originales, ¿sí? Por ende, todas estas funciones yo las puedo resumir en una sola, ¿sí? Todas estas funciones, bueno, aquí voy a poner puntos suspensivos, porque, como les decía, no solamente voy a tener tres funciones originales de la cual nace esta derivada, sino tendré infinitas funciones que tendrán esta derivada. Entonces, para poderla resumir, si yo tengo la derivada y' es igual 8x al cubo, si yo tengo una derivada que es y' igual a 8x al cubo, esta derivada tendrá infinitas funciones originales. Que sus funciones originales, entonces, se las expresarían como y es igual
a 2x a la cuarta. Ustedes pueden darse cuenta qué es lo que va a variar en todas. Aquí estos resultados pueden ser diferentes. Por ende, aquí yo voy a poner más c. ¿Por qué más c? Este más c viene a ser una constante que puede tener cada una de estas funciones originales. Miren, entonces, esta función, si nosotros la derivamos, miren, la derivada de 2x a la cuarta más c, considerando que c es una constante, su derivada es y' es igual a 8x al cubo. Este c viene a representar las diferentes combinaciones de constantes que me darán como resultado esta derivada. Voy a poner yo acá otro ejemplo. Si pusiera y es igual a 2x a la cuarta menos una c constante, una c puede ser un valor cualquiera. Voy a poner un menos 1000, ¿sí? Miren, es otra función. Es otra función. Aparte de estas tres, es una nueva función que si la derivamos tendría esta misma derivada. Y como les decía, esta derivada no tendrá únicamente una antiderivada, sino tendrá infinitas antiderivadas. Por ende, todo ese conjunto de infinitas antiderivadas, nosotros la representaríamos mediante esta constante. ¿Sí? Que si yo regreso a la diapositiva anterior, yo les preguntaría, nosotros tenemos la derivada que es y' igual a 3x al cuadrado. Su antiderivada será y igual a x al cubo. Sí, sí puede ser su antiderivada x al cubo, pero debemos tener en cuenta que esta derivada tiene infinitas antiderivadas. Es decir, infinitas funciones originales de las cuales me darán como resultado esta misma derivada. Entonces, a todo ese conjunto infinito de funciones originales o de antiderivadas, les decía que nosotros la representaríamos como más c. ¿Sí? Muy bien. Esta es la parte clave, la parte inicial de el cálculo integral. Nosotros debemos saber derivar y a partir de que sepamos derivar, nosotros podemos calcular su antiderivada. Por noción, nosotros sabemos que si tenemos y igual a x al cubo, su derivada es y' igual a 3x al cuadrado. Pero debemos analizar ahora en el cálculo integral lo inverso o lo opuesto. Si yo tengo su derivada, aquí en cambio mi cerebro empezaría a pensar un poquito. Si yo tengo la derivada, ¿cuál fue su función original? Que aquí serían infinitas funciones originales que nosotros las representaríamos como más c. Muy bien, aquí tenemos una pequeña introducción. Como les comentaba, nosotros desde todo el transcurso de nuestro aprendizaje en matemáticas sabemos que existen diferentes operaciones inversas, como son la adición y la sustracción, que es la suma y la resta. Tenemos también la multiplicación y la división, operaciones también opuestas, como la potenciación y la extracción de raíces. Y como les comentaba, ahora aquí en el cálculo integral, la operación inversa del cálculo de la derivada, es decir, de la diferenciación, la operación inversa es la antiderivación, que es específicamente en lo que se centra el cálculo integral. ¿Sí? Ahora, bueno, aquí tenemos una definición ya matemática de lo que es una antiderivada. Una función f se denomina antiderivada de una función f. Recuerden que antiderivada es antes de ser derivada, es decir, su función original. Si f es una antiderivada de la función f minúscula en un intervalo i, se debe cumplir que la derivada de f mayúscula debe ser igual a f de x minúscula.
¿sí? Para cualquier valor de X en un intervalo Y. Nosotros sabemos que la derivada de una función existe siempre y cuando una función sea continua en cierto intervalo. Entonces, por ende, si existe la derivada de una función en cierto intervalo, significa que debería existir su antiderivada para todos los valores de X que están establecidos para ese intervalo. Acá nosotros también podemos darnos cuenta de lo que les comenté anteriormente. Si nosotros calculamos la derivada de todas estas funciones, si calculamos la derivada de las 4 funciones que tenemos aquí, nos daremos cuenta que la derivada de todas estas funciones es f' de x es igual a 12x al cuadrado menos 4x. ¿Sí? La derivada de todas estas funciones es f' igual 12x al cuadrado menos 4x. Aquí en el cálculo integral, vale la pena repetir nuevamente, estas de aquí, bueno, esta de aquí es la derivada, y a todas estas funciones en el cálculo integral se las llama antiderivadas, ¿sí? ¿Por qué antiderivadas? Porque para el cálculo integral a nosotros nos darán la derivada y a partir de la derivada nosotros deberemos calcular cuál es su antiderivada o cuál es su función original. Y como les comentaba, no, si ustedes revisan, no es que solamente estas 4 funciones tienen esta derivada de aquí, sino son infinitas funciones que tendrán esta derivada de aquí. Entonces, a todo ese conjunto infinito de antiderivadas, con esta derivada en específico, nuestra antiderivada que generalice todo el conjunto de antiderivadas, yo la puedo expresar como f de x es igual a 4x al cubo menos 2x al cuadrado. Si ustedes revisan, lo que varía en todas estas funciones son los términos independientes o las constantes, que aquí yo voy a poner más c. Este más c me va a ayudar a generalizar todo el conjunto infinito de antiderivadas que tendrán esta derivada, ¿sí? Ahora, ¿cómo se va a representar ya matemáticamente una antiderivada? ¿Sí? La simbología de antiderivada en el cálculo integral es la simbología de aquí, ¿sí? Es la simbología de acá que la estoy encerrando en una nube de color rojo. Entonces, en el cálculo integral, esta simbología de aquí representa, o cómo se leería, calcular la antiderivada de esta función f de x. ¿Qué significa? Esta función o esta expresión representa, calcule cuál es la función original o calcule la antiderivada sabiendo que esta fue su derivada. Calcule la función original sabiendo que esta es su derivada, ¿sí? Y obviamente aquí me estarían indicando la derivada y mediante procesos matemáticos yo deberé calcular su antiderivada. Pero nuevamente repito, ¿cuál va a ser la simbología en el cálculo integral de que me indique? Calcule cuál es la función original sabiendo que esa fue su derivada, la simbología de aquí, ¿sí? Muy bien. Un ejemplo rápido de el cálculo integral, que vienen a ser integrales. Si este símbolo de aquí es el símbolo de integral, por ello el nombre de cálculo integral. Esta simbología de aquí, repito, es la simbología de integral, ¿sí? Simbología de integral
o integración. Que la integración no es más que el proceso para calcular una antiderivada conocida su derivada. ¿Sí? Recuerden que este más C es aquel término que me ayuda a generalizar todo el conjunto infinito de antiderivadas. Un ejemplo sencillo. Integral de 4x al cubo de x, ¿sí? La integral de 4x al cubo de x. Es decir, ¿qué me está pidiendo aquí? Me está pidiendo que calcule la función f de x mayúscula, calcule la función f de x original o antiderivada, sabiendo que su derivada es 4x al cubo. Nuevamente repito, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calcular la integral de 4x al cubo, que se lo leería como calcular la función f de x mayúscula, que sería calcular la función original sabiendo que su derivada es 4x al cubo. Ahora, si pensamos un poquito, como les decía, si nosotros sabemos derivar, esto nos va a ayudar para calcular la integral de esta función. Ahora, si yo les pregunto, ¿de qué función original creen que nació esta derivada 4x al cubo? Si piensan un poco, estarán de acuerdo conmigo. Y esta derivada de aquí, ¿de qué función original nace? Esta derivada nace de la función x a la cuarta. ¿Sí? Si ustedes revisan, miren, si yo derivo x a la cuarta, su derivada es 4x al cubo. Pero como les comentaba, en una derivada, no es que simplemente una derivada tiene una sola función original, sino tiene infinitas funciones originales. Por ende, yo tengo que poner aquí más c, porque esta c me va a ayudar a generalizar todo el conjunto infinito de antiderivadas que tendrán esta derivada de aquí. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo acá. Integral de 5x a la cuarta de x. Nuevamente, ¿qué representa esta expresión? Sería, calcule la integral de 5x a la cuarta. ¿Qué representa esta integral? Calcule la función original o la antiderivada sabiendo que su derivada es 5x a la cuarta. ¿Sí? Si nosotros sabemos que la derivada de esta función que no conocemos es 5x a la cuarta, ¿cuál será esa función original? Si ustedes ya lo habrán notado, el resultado será x a la quinta más c. ¿Sí? Porque la derivada de x a la quinta es 5x a la cuarta, pero no existe una sola función original que tiene esta derivada, sino un conjunto infinito de funciones tendrán esta misma derivada. Y eso es lo que nosotros lo hemos visto anteriormente. Miren, tenemos diferentes funciones originales y todas ellas tienen una misma derivada. Acá también hicimos otro ejemplo. Tenemos diferentes funciones originales y todas ellas tienen una misma derivada. Entonces, aquí en el cálculo integral, esta derivada tiene infinitas funciones originales. Y todas esas infinitas funciones originales, nosotros las reemplazamos como más c. ¿Sí?